En este documental se presenta una secuencia de acontecimientos históricos importantes que influyeron en la toma de acuerdos para la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en colaboración de Juliana Guadalupe Domínguez López, Zaira Paola Herrera Hernández e Itzel Guadalupe Pérez Chávez, estudiantes del sexto semestre Grupo B de la Licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez Esquilce. Y comencemos con una fecha la cual surgió del conflicto armado como lucha en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, en el año de 1910, la Revolución Mexicana, culminando en el año de 1917 con uno de los frutos positivos que dejó esta revolución, que fue la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo la primera en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Dentro del marco de la Revolución Mexicana, el 28 de noviembre de 1911 se promulga el Plan de Ayala, en el que el jefe revolucionario Emiliano Zapata desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Con la promulgación de 1917 comenzó una nueva etapa en la historia de México, pues la revolución había dejado graves daños en la población y en el país. Y al finalizar esta guerra revolucionaria, los mexicanos tenían el gran reto de reconstruir al país bajo nuevas propuestas que buscaron mejorar la vida de las personas. En las siguientes décadas se formaron nuevas instituciones y diversos programas de gobierno. La agricultura y la industria se convirtieron en la base del crecimiento económico. Los empleos aumentaron y los trabajadores tenían mejores. Dentro de la Constitución, el tema educativo quedó dictaminado en diversos artículos constitucionales. En primer punto, el artículo 3, que señala las condiciones que deberá sujetarse la educación primaria del país con un tipo de enseñanza obligadamente laica, libre y gratuita en escuelas oficiales. Su acceso permitió elevar las oportunidades para el desarrollo personal. En el artículo 31, que obliga a todos los mexicanos a llevar a sus hijos a escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria y una instrucción cívica de los valores democráticos. En el artículo 73, se otorga al Poder Legislativo la facultad de normar la instalación de escuelas particulares de enseñanza profesional, técnica, agrícola, de artes y oficios, esto promoviendo la calidad de vida del pueblo mexicano. Y vayamos al 26 de julio de 1920. Al enterarse de que el presidente Adolfo de la Huerta llegó a un acuerdo con el general Francisco Villa para dejar las armas y ya no combatieran al gobierno, el general Álvaro Obregón expresó su desacuerdo. Soy de la opinión que no hay ninguna autoridad alta que sea su investidura que tenga derecho a celebrar con Villa un convenio que cancele su pasado y que incapacite a los tribunales de la actualidad y del futuro para exigirle responsabilidades. En 1923, siendo presidente Álvaro Obregón, Villa fue asesinado junto con sus hombres. El 1 de julio de 1934, Lázaro Cárdenas fue electo para ser presidente. Bajo su gobierno se llevó a cabo una huelga general revolucionaria en España, también conocida como la Revolución de 1934. Asimismo, en marzo de este mismo año, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto para nacionalizar la industria petrolera, con el fin de defender la independencia de México. Al culminar su sexenio, en el año de 1940, Manuel Ávila de Camacho toma posesión del gobierno de México. Estando en el poder, anuncia la publicación de la Ley Reglamentaria Educativa que trae consigo la desaparición del sector militar del PRM, siendo el Ejército quien asciende a categoría de Secretaría de Estado. En 1982, México se había transformado.
pero aún así tenía muchos problemas por resolver.